Bendiciones, amados. Qué hermosa manera de iniciar este estudio, adorando, cantando hermosas canciones de alabanza y de adoración al Señor. Qué bello. Bien, señores, aquí estamos otro jueves más, otra semana más para aprender de la palabra de Dios, seguir en nuestro viaje tan emocionante, tan interesante, edificante por el libro de Segunda de Reyes. Así que con las pilas puestas, concentrados, porque lo que viene es imperdible. Así que vamos ahora. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias por este tiempo que tú nos concedes en tu misericordia para aprender de tu palabra, para aprender de ti, para conocerte mejor, porque mediante te conocemos mejor, podemos adorarte mejor, Señor. Podemos ofrecerte ofrendas de adoración, ofrendas de servicio que te honren y que realmente a ti te agraden, Señor. Te amamos, Padre, y te reiteramos nuestra gratitud por brindarnos este regalo que es tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Pues bien, amados, aquí estamos. Como les decía, estamos ya en la segunda parte del libro de Reyes. Este libro de Reyes es tan profundo, tan interesante, va a tomar varias reuniones, varias clases, pero les puedo asegurar que no hay manera de aburrirse, no hay forma de que usted se me aburra. Así que concentrados aquí, porque lo que viene es sumamente eh, importante, como toda la palabra. Sin embargo, me refiero a importante en lo que respecta a la historia del pueblo de Israel. O sea, en esta clase vamos a ver cosas que marcaron de una manera muy profunda toda la historia de la nación y ya ustedes saben. Vamos a lo que vinimos. Como saben, me gusta dar un review solamente para ponernos en contexto de lo que vimos la clase pasada. Así que vamos a hacerlo rapidito para aprovechar el tiempo, porque hoy tenemos mucho contenido. La clase pasada hablamos acerca de la manera en la que el Señor decidió, por su soberana voluntad, eh, llevarse ante su presencia a Elías. Elías no vio la muerte. Elías, el Señor simplemente pues lo levantó y se lo llevó. Y en su lugar quedó Eliseo. Recordemos que Eliseo le hizo una petición a Elías, una petición especial, en la que Elías le dijo, dime qué tú quieres que yo te dé ya antes de irme. Y Eliseo le dijo, yo solo quiero una doble porción de tu espíritu, señores, qué hermoso. Es decir, Eliseo admiraba la pasión del trabajo de Elías y la manera como Dios lo usaba. Y él quería no hacerlo igual que Elías, no. Él quería hacerlo doblemente excelente, doblemente con un doble poder, con un doble impacto que el que Elías había tenido. Así que eso es lo que él pide a Elías y el Señor se lo concedió. Y vimos uno de los primeros milagros que realizó Eliseo, fue con aquella mujer viuda que tenía unos jóvenes, unos niños, unos hijos pequeños y que estaban a punto de ser tomados como esclavos por un tema de una deuda. Y Eliseo eh, fue un instrumento de Dios para hacer un milagro de multiplicación del aceite en esta mujer. Y sin la intención de llevar cada
historia de la Biblia a un plano ultra mega espiritual, porque no es tampoco el objetivo, pero aunque esto es una historia, podemos brindarle una aplicación espiritual en el sentido de que el aceite representa para nosotros el Espíritu Santo. Así que esta multiplicación del aceite en esta mujer, esa porción abundante de aceite en esa casa necesitada, en esa casa donde había escasez, puede ser un elemento con el cual nosotros podamos identificarnos. Cuando en tu casa haya escasez, haya tristeza, haya desesperanza, que era lo que realmente tenía esta mujer. A esta mujer no era un tema solo de pobreza, era un tema de desesperanza. Ella no sabía qué iba a hacer. Entonces, en ese momento, el Señor la hizo abundar en aceite. Y el aceite en su casa trajo la libertad de su familia. Así que llenemos nuestras casas de aceite, llenemos nuestras casas del Espíritu Santo, llenemos nuestras casas de la palabra de Dios, llenemos nuestras casas de temor al Señor, llenemos nuestras casas del Espíritu Santo y obtendremos libertad, esperanza y paz. Continuamos. Señores, la historia de Eliseo y Naamán, un hombre al que el Señor le mostró que el camino es la humildad, que el ego, el orgullo, la prepotencia no funcionan en el reino de Dios. Eso para Dios no funciona. El que quiera acercarse a Dios con una actitud de yo soy el que mejor canta, yo soy el que mejor adoro, yo soy el que mejor predico, yo soy el que mejor enseño la palabra, yo soy el que más ayuno, yo soy el que más oro, yo soy el más santo, yo soy el que mejor, bueno, esa no es la actitud. Debemos presentarnos ante el Señor como personas insuficientes, necesitadas, dependientes para obtener misericordia y sanidad. Sanidad. Eso fue lo que aprendimos la clase pasada con esta historia de Naamán y Eliseo. Continuamos. Señores, recuerdan a Jehú. ¿Recuerdan a Jehú? El que Dios utilizó, Dios lo mandó a ungir para que él sea el instrumento, para que él sea la herramienta a través de la cual el Señor iba a hacer juicio en la casa de Acab. El Señor le dijo a Acab, mira Acab, por tus pecados tuyos y de tu esposa Jezabel, te voy a quitar a ti y a tu descendencia el reino y voy a acabar con todos los de tu casa. Y Jehú fue ese guerrero que Dios levantó para cumplir su propósito. No solo acabó con toda la descendencia de Acab y de la casa de Acab, sino también con Jezabel. Aquí vemos a Jezabel cayendo de una ventana después que trató de seducir a Jehú, tratando de salvar su vida. Y ahí aprendimos, ahí obtuvimos un mensaje, nosotras las mujeres, de parte del Señor, muy oportuno, ¿verdad? Para estos tiempos. Ahí vimos cómo la sensualidad de estos tiempos nos recuerdan tanto a la actitud de Jezabel. Estos tiempos llenos de sexualidad, de sensualidad, de oportunismo, de prostitución disfrazada de muchas cosas, nos llevó a meditar en la historia de Jezabel. Y bueno, ahí vimos cómo Jehú
acababa por completo con la casa de Acab y él quedó como rey de Israel. Y bien, señores, aquí vamos con la lección de hoy, la segunda parte del libro de segunda, ay, pero ¿qué pasó aquí? De Segunda de Reyes. Bien, esta mujer así que ustedes están viendo, esa doña se llamó Atalía. ¿Qué pasó con Atalía? ¿Quién fue Atalía? ¿Por qué es interesante su historia? Déjenme ver cómo yo logro ocultar esto, que no se quiere. Ok, yo creo que ahora sí. Señores, oigan esto. Cuando Atalía, recordemos, vamos un poquito para atrás para ponernos en contexto bien de bien. Jehú, aquí está. Dice aquí, Jehú, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Bien, Jehú, dice aquí, miren acá, llegó un poquito más para arriba, dice que, a ver, ¿dónde que está? A ver, ¿dónde que está? ¿Dónde que está? Ok, vamos a ver. Dice aquí que, bueno, después salió Jehú y los siervos del Señor le dijeron, hay paz. Y les dijo, vosotros conocéis al hombre sus palabras. Ellos dijeron, mentira. Estoy buscando aquí el punto exacto que quiero. Ah, bueno, aquí por aquí está. Jehú conspiró, dice, contra Jorán, que era el rey que estaba en el lado sur, y luego que Jorán estaba enfermo, lo vino a visitar Ocosías, perdón, Jorán del lado norte, y vino a visitarlo Ocosías, rey de Judá, del lado sur. Así que esos dos reyes, como vimos la clase pasada, estaban reunidos, uno visitando al otro, y ahí Jehú aprovechó y dijo, bueno, vamos a aprovechar que ellos están reunidos y los atacó. Les cayó por sorpresa y los atacó y los mató a los dos. Dice aquí abajo, viendo esto, Ocosías, el rey de Judá, huyó, pero lo persiguieron y lo mataron. Bien, ok, ya estamos ahí en contexto. Bien. Entonces, ahora sí, cuando Atalía, madre de Ocosías, que acababa de morir porque Jehú lo mató, cuando ella vio o se enteró de que su hijo había muerto, oigan lo que hizo esta mujer, que le acaban de matar un hijo. Oigan esto, señor, para que ustedes vean que Satanás es una cosa que está hoy regado, pero no es hoy nada más. Ha estado regado desde hace mucho. Oigan lo que dice esa señora. Le matan al hijo y luego ella dice, ven acá, pero esta es mi oportunidad. Porque los hijos de Ocosías, que les tocaría el trono, son jóvenes, son pequeños. Y yo tengo la oportunidad de ser reina. Así que ella mandó a matar a todos los hijos de Ocosías. Oigan eso, sus nietos. A sus nietos los mandó a matar. Ella, dice aquí, destruyó toda la descendencia real para que no quedara ninguno y ella quedar como la reina. Atalía fue la primera y única reina que tuvo Israel. Entre todos los reyes hay una mujer, eso va para examen. ¿Cómo se llama la única mujer? Atalía, ¿eh? Bien. Pero Josaba, que era hermana de Ocosías, de otro padre,
tomó a uno de los niños que se llamaba Joás y lo escondió en el templo. Fue y lo llevó al templo y lo escondió allá. Estamos del lado de Judá, y recuerden el templo de Salomón. Entonces, allá en ese templo, fue y llevó al niño Joás y lo escondió allá junto con su nana, su madre, y el sacerdote, el sumo sacerdote. Así que ellos cuidaron del niño, lo escondieron, y mientras tanto, Atalía fue la reina de Israel. Y dice aquí, estuvo escondido en la casa de Jehová por 6 años. Y Atalía fue reina sobre el país. Pero al 7º año, o sea que al parecer el niño ni siquiera era un niño, era un bebé todavía. Se consideran bebecitos, infantes. Así que era un recién nacido prácticamente, porque dice que al 7º año envió Joaida. Joaida era el sumo sacerdote, eso va para examen. Y Joaida, el sumo sacerdote, tomó a los principales jefes del ejército y a los capitanes y a la gente de la guardia, a los líderes, los trancó allá en el templo, en la casa de Jehová, hizo una asamblea con ellos, con los principales, y luego que él hizo una asamblea, los hizo jurar lealtad al hijo del rey. Y ellos se juramentaron en la casa de Jehová delante del sumo sacerdote y juraron lealtad a Joás, que apenas tenía 7 años. Y el sacerdote dio a los jefes, a esas personas, les dio escudos, les dio armas, las mismas que usaba el rey David. El rey David había usado esas armas y esos escudos, lo había dejado en el templo. Recuerden que el rey David, antes de morir, le dijo a su hijo Salomón, mira, todo esto que tengo aquí, lo he guardado para que lo pongas en el templo. Y dentro de todas esas cosas, habían oro, había tesoros, pero también estaban armas, escudos y demás. Así que Joaida le entrega esto a esos soldados con el fin de que lo usaran para defender el reino y eliminar a Atalía. Así que, nada, sacan al niño, sacan a Joás, le pusieron la corona, hicieron ahí ¿cómo se llama esto? Una ceremonia de coronación en el mismo templo, en la puerta del templo, y lo ungieron como rey. Y comenzaron a gritar, ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Ustedes saben, una multitud gritando, ¡viva el rey! Y no cualquier multitud, era una multitud de soldados. Entonces, cuando Atalía lo escucha el estruendo, sale corriendo, mira lo que está pasando, y me llama mucho la atención que ella comienza a clamar. Oigan, ¿qué comenzó a clamar Atalía? Ella comenzó y se paró enfrente del templo y comenzó a gritar, traición, traición. Otras palabras, me están traicionando. Oigan esto, ¿eh? Y aquí quiero hacer una pausa porque debemos verlo en 2 vías. Por un lado, a veces podemos ser nosotros victimarios. Y cuando vemos las consecuencias de nuestras acciones, es decir, nosotros en algún momento, seres humanos caídos como somos, podemos hacerle daño a otras personas. Y cuando la justicia de Dios nos confronta, corremos el riesgo de nosotros asumir un rol de víctimas. Atalía, si hay una persona
en toda esa historia que realmente cometió traición fue Atalía. Atalía mató a sus nietos. Así que si hay alguien que realmente fue traicionero, traicionera en este caso, fue Atalía. Pero cuando sus consecuencias se viran y comienzan a afectarla a ella, asume una posición de víctima. Ahora ella se siente traicionada. Oigan esto, ahora ella es la traicionada, ella es la víctima de toda esta historia. Pero también, eso es para que reflexionemos. Por un lado, ver si nosotros en algún momento asumimos el rol de víctima, de sufridos, cuando realmente solamente estamos cosechando los frutos o las consecuencias de nuestras malas acciones. Entonces no deberíamos vestirnos de víctimas, deberíamos asumirlo con responsabilidad, con humildad y con arrepentimiento. Eso por un lado. Pero también esto puede servirnos para nosotros estar alertas. Porque muchas veces pudiera ocurrir, no pudiera, estoy segura que muchas veces ocurre que los victimarios, las personas que dañan, van a tratar de convencernos de que ellos son las víctimas. Es decir, los victimarios, las personas que manipulan, que traicionan, que son desleales, que mienten, que difaman, que ultrajan, cuando ven la realidad y cuando se ven confrontados, asumen rol de víctima. Eso es muy típico, eso es muy normal, eso es muy común. Y nosotros debemos tener la sabiduría del cielo, el discernimiento para saber identificar cuándo es una cosa y cuándo es la otra. Porque hay muchos lobos dañando, traicionando, maltratando, abusando, pero que son muy buenos luego vistiéndose de víctimas. Y en eso fue que pensé con la historia de Atalía. ¿Con qué cachaza, como decimos los dominicanos, esta mujer se adjudica el título de víctima o de traicionada cuando ella fue capaz de cometer delitos atroces? Incluso a ese mismo jovencito que estaban ya coronando, ella intentó matar. Así que nos sirva para tanto mirarnos en un espejo y evaluarnos nosotros mismos con humildad y con honestidad, y de ser necesario quemar ese traje de víctima que a veces nos ponemos y no nos corresponden, pero también evitar, impedir que personas astutas, abusivas y manipuladoras nos, nos sometan a la creencia de que ellos son víctimas, cuando no es así. Entonces, Dios nos dé ese discernimiento, esa sabiduría, esa inteligencia que necesitamos para poder filtrar, para poder sopesar, para poder evaluar cuándo es una cosa y cuándo es la otra. Pues bien, continuamos. Entonces, el sacerdote Joaida, al ver a esta mujer ahí frente al templo, dice, gritando traición, traición, le dice a los soldados, al ejército, miren, mátenla, pero no aquí, no, porque esta es la casa de Dios y aquí yo no quiero violencia ni sangre. Llévensela
en la otra esquina y más para allá de la otra esquina. Y cuando ustedes estén 2 esquinas para allá, entonces ahí ustedes acaban con ella. Y efectivamente eso sucedió. Ellos se la llevaron y la mataron. Hasta ahí llegó Atalía. Atalía reinó sobre Israel por 6 años. Entonces, bueno, al parecer, aquí me corrijo, al parecer, Joás tenía como un añito cuando lo llevaron a esconder. Entonces, Joaida, el sacerdote, el sumo sacerdote, hizo pacto entre Jehová y el rey y el pueblo. Es decir, él le dijo a Joás, al nenito, al niño, mira, tú fuiste criado en el templo, tú fuiste criado bajo la palabra de Dios, bajo los mandamientos del Señor. Tú tienes que continuar la enseñanza que ya yo te di y tienes que guiar al pueblo a él, a la obediencia al Señor. Así que Joás así lo hizo, señores. Él se encargó de destruir templos a Baal y dice la palabra que él anduvo en los caminos del Señor. Y dice que aquí al final era Joás de 7 añitos cuando comenzó a reinar. Joás fue el rey más joven que tuvo Israel. Entonces ahí tenemos preguntas para examen. ¿Quién fue el rey más joven de Israel? ¿Cuántos años tenía cuando empezó a reinar? ¿Cuál fue la única mujer que reinó en Israel? Ya ustedes saben, para que luego no digan que no se les avisa. Seguimos. Joacás. En el año 23 de Joás, es decir, Joás, el nenito que empezó con 7 años, allá en Judá, en la parte sur, cuando ya él tenía 23 años de gobierno, 23 años, que se dice fácil, pero son 23 años, en ese tiempo comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú. ¿Se acuerdan de Jehú? Que lo acabamos de ver, el que Dios ungió para juzgar la casa de Acab, que mató a Jezabel. Bueno, pues su hijo comenzó a reinar en Israel y reinó 17 años, pero él hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y se encendió el furor de Jehová contra Israel. Presten atención. Y los entregó en manos de Hazael, rey de Siria, por largo tiempo. Y me llama mucho la atención esto porque, señores, la libertad que Dios nos da la podemos perder con el pecado. El pecado nos esclaviza. El pecado nos esclaviza. Israel era una nación libre, pero el pecado provocó que se convirtiera en esclavo de una nación más poderosa por largo tiempo. Pero así como el pecado nos esclaviza, el arrepentimiento delante del Señor, el pedir perdón, nos liberta. Dice, mas Joacás oró en presencia de Jehová y Jehová lo oyó porque miró la aflicción de Israel. Sí, pues el rey de Siria los afligía. Oigan esto. Él oró en presencia de Jehová y Jehová lo oyó porque vio que había sinceridad y real dolor y real pena y aflicción.
Y presten atención a esto que dice, y dio Jehová salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Fueron libres otra vez. Y me gusta esta parte porque fíjense que dice, y dio Jehová salvador a Israel. ¿Cómo se llama ese salvador? ¿Quién me dice cómo se llama ese salvador? Nadie sabe porque no lo dice, ¿verdad? No está, la Biblia no lo dice. Simplemente dice que dio Jehová un salvador a Israel para que liberara a Israel de los sirios. Y esto debe darnos a nosotros una señal, un mensaje. A Dios no le interesa exaltarnos como personas, como nombres. Al Señor lo que le interesa es usarnos como instrumentos. No importa lo brillante, lo inteligente, las destrezas, las habilidades. Eso no importa. Lo importante es que tanto todo eso lo usamos para cumplir el propósito del Señor. La nación de Israel estaba afligida, le pidió ayuda al Señor, el Señor tuvo misericordia, los ayudó, levantó un Salvador. ¿Cómo se llama el Salvador? Nadie sabe. Pero ¿saben qué? Ese Salvador se levantó, Dios lo levantó, cumplió su misión, murió, y eso es lo importante. ¿Cómo se llamó? No tiene trascendencia, porque el Señor no quiere héroes. El Señor no está buscando superestrellas. El Señor está buscando personas humildes, sencillas, que detrás del telón, si es necesario, cumplan su voluntad. Eso es lo único que Dios quiere. Siervos que cumplan su voluntad. Y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes, volvieron a ser libres. Pero con todo eso, ¿saben qué pasó? ¿Ustedes creen que el arrepentimiento le duró mucho? No, no le duró mucho. Desde que se vieron libres otra vez, ¿qué hicieron? Volvieron, volvieron a pecar, volvieron. Y dice, no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam. Oigan, ¿quién fue Jeroboam? Dice la Biblia aquí. El que hizo pecar a Israel. En ellos anduvieron y también la imagen de acera permaneció en Asiria. Y aquí quiero que me escuchen bien, por favor. Jeroboam murió hacía ya alrededor de 100 años. Ya Jeroboam murió hace muchísimos años. ¿Ok? Hace muchísimos años que Jeroboam murió. Y después de Jeroboam pasaron otros reyes también malos. También malos. Pero ¿qué pasa? Que Jeroboam fue el primer rey de Israel. Después de la división, ¿verdad? De la división de los dos reinos, el primer rey del lado norte fue Jeroboam. Así que a Jeroboam le tocaba marcar el legado. Sí, es verdad que ya Jeroboam murió hace mucho y es verdad que después de Jeroboam vinieron otros reyes malísimos, todo eso es verdad, pero ¿saben qué? A Jeroboam tenía la responsabilidad delante de Dios de marcar el legado. Y el legado que Jeroboam marcó a sus futuras generaciones fue un legado de pecado. Pecado que sus futuras generaciones continuaron. A ti y a mí nos toca marcar la historia de nuestras futuras generaciones. Hay familias completas de gente artistas,
desde el tatarabuelo, el bisabuelo, el abuelo, el hijo. O sea, es una cosa de generación tras generación, familias artistas. ¿Ustedes creen que es porque son demasiado inteligentes? No, es simple. Hubo alguien que inició el legado del arte y los demás lo vieron, aprendieron, lo imitaron y continuaron. Hay familias enteras que de generación en generación han sido políticos, de generación en generación políticos. ¿Y es por qué? Porque son, ¿qué? ¿Mejor que los demás? No, lo son por un tema de legado. Hubo alguien que inició y los demás lo siguieron. A ti y a mí nos toca marcar el legado de nuestras futuras generaciones. ¿Qué legado vamos a marcar? Jeroboam marcó un legado de pecado y 100 años después, 100 años después, su hijo, su nieto, su bisnieto, su tataranieto, todos siguieron el legado que Jeroboam le marcó. Y eso les trajo aflicción, esclavitud, dolor. Nos toca, señores, nos toca ser responsables. Estamos aquí como le dijo Mardoqueo a Esther. Para este tiempo fue que el Señor te eligió. Es a ti que te toca. Fue para eso que Dios te escogió. Así le dijo Mardoqueo a Esther. Y si para este tiempo fue que Dios te eligió y te puso donde tú estás. Entonces así le digo yo a ustedes y me digo yo misma. El hecho de que estemos aquí en este momento de la historia del mundo tiene un propósito. Así que para adelante, a marcar un legado de esperanza, de fe, de temor a Dios, de obediencia al Señor, de servicio al Señor, y que nuestras futuras generaciones, en el nombre de Jesús, sean generaciones bendecidas por Dios, que amen al Señor de todo su corazón y le sirvan y le amen con todas sus fuerzas, con toda su mente, con todo su corazón, en el nombre de Jesús. Pero eso está en nosotros, depende de nosotros, en gran parte. Bien. Y dice, bueno, no se apartaron del pecado, señores, no se apartaron. Y durmió Joacás con sus padres y los sepultaron en Samaria. Y en su lugar reinó Joás, su hijo. Ojo, ese Joás no es el mismo Joás que está en Judá. ¿Eh? No, 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 no. Continúo. En el año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, en Israel. O sea, hubo un momento en la historia en el que había dos reyes llamados Joás, ambos, con la diferencia de que había un Joás que se crió en el templo, escuchando la palabra de Dios, escuchando y viendo el servicio a Dios, y había otro Joás que venía de una generación de gente impía, idólatra, pecadora. Y esos dos Joás hicieron lo que le enseñaron, lo que aprendieron. Cada uno aprendió y así mismo actuaron. ¿Qué les parece? Eso nos desafía a nosotros como padres. Y durmió Joás con sus padres y sentó Jeroboam sobre su trono. Y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Ese Jeroboam, fíjense que hasta el nombre lleva de su antecesor. Antecesor no, wow. Bueno, olvidé el término. Pero le pusieron el mismo nombre de su familiar de allá, de atrás, Jeroboam. Continúo. Señores, llegamos a la última profecía de Eliseo, ese que está ahí en la cama, ese que podemos ver en la imagen, ya a punto de morir. Es nuestro
personaje querido al que hemos aprendido a querer, Eliseo. Y ese que está al lado de Eliseo es un rey, es el rey Joás de Israel, el del que acabamos de hablar, familiar de Jeroboam, que hizo lo malo delante de Dios. Ese es Joás, el de Israel. Leo, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Oigan qué interesante es esto. Estaba Eliseo enfermo. ¿De qué estaba enfermo? Bueno, de la enfermedad que murió. Suena un poco gracioso, pero también nos da un mensaje, y es que al final la gente no muere de cáncer, la gente no muere de SIDA, la gente no muere de tuberculosis, la gente no muere de accidente de tránsito, la gente no muere. La gente muere porque le llegó la hora. La gente muere porque llegó el momento. Y habrá un medio, habrá un mecanismo mediante el cual el Señor se lo va a llevar, o nos va a llevar. Pero al final es solo eso, es solo un mecanismo. Es posible que Eliseo haya tenido varias enfermedades en toda su vida. Muy probablemente durante su vida tuvo muchas enfermedades. Y al final murió ¿de qué? De la enfermedad de la que murió. Eso nos trae esperanza, nos permite tener seguridad en el Señor, y saber que al final hay gente con cáncer que superan el cáncer y luego mueren en un accidente de tránsito. Eso sucede. Porque al final es el tiempo del Señor el que decide. Y descendió, estando Eliseo en su cama, ¿verdad? Estaba ya ahí, cansado, ya en sus últimos momentos. Y vino a él Joás, rey de Israel, el rey de la nación, y vino llorando delante de él, lamentándose, ya, ¿verdad? Despidiendo a Eliseo, y le dice una frase que se decía en términos de, era una forma de lamento. Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Era una frase de pena, de lamento que se usaba. Y le dijo Eliseo, Joás, mira, tengo para ti profecía. Tengo profecía para ti y para Israel, para el reino. Toma un arco y toma unas flechas. Así que Joás tomó su arco y su flecha y sus flechas, y Eliseo le dijo, abre esa ventana que da al oriente, ábrela, y ahora tira la saeta, la flecha. Y cuando Joás tiró la flecha por la ventana que daba hacia el oriente, entonces Eliseo le dijo, mira, esa flecha fue allá, hacia donde están los sirios, hacia donde está Siria. Es un pueblo que te tiene en zozobra. Así como esa flecha fue hacia el oriente, así mismo tú vas a herir a los sirios hasta ganarles, hasta conquistarlos, hasta consumirlos. Perfecto. O sea, fue la primera profecía. Qué hermoso, ¿eh? Ya me imagino que Joás se sintió feliz con esa noticia. Ahora viene la segunda profecía. Prestemos atención aquí. Estamos atentos, ¿verdad? No nos hemos dormido. Bien, vamos con la segunda profecía que le da
Eliseo a Joás. Y viene entonces Eliseo y le dice, ok, entonces ahora toma las flechas. Toma las flechas. Y después que el rey Joás las tomó en sus manos, Eliseo le dice, ok, con las flechas ahora yo quiero que tú golpees la tierra. Golpea la tierra. Y el rey Joás, prestemos atención, que aquí hay una enseñanza muy hermosa para nosotros. El rey Joás tomó las flechas y golpeó con las flechas la tierra 3 veces. 1, 2, 3. Y dice la palabra que luego se detuvo. ¿Qué hizo después? Golpeó 3 veces la tierra. ¿Y después qué hizo? Se detuvo. Ok. Entonces, Eliseo se enojó, se molestó, caramba, pero qué hombre tan caramba, tan poco diligente, qué hombre sin fuerza, sin ánimo. Yo le estoy hablando de guerra, yo le estoy hablando de que va a vencer a sus enemigos y él agarra la flecha y tan. Pero ¿qué es esto, hombre de Dios? Se molestó y le dijo, mira, si tú hubieses dado 5, 6 golpes, tú hubieses derrotado a Siria. Pero como tú solamente golpeaste 3 veces, tú solamente lo vas a vencer 3 veces. 3 veces. Ese es el ánimo que tú tienes, tú que eres el rey de esta nación, que yo te digo que golpee la tierra y tú pam. ¿Qué es eso? Entonces ahora tú lo vas a vencer 3 veces. Y 3 veces no es suficiente para tú terminar de destruirlos. Con 3 batallas tú no lo destruyes. Así que lamentablemente eso es lo que te toca. Y aquí yo quiero que escuchemos la voz de Dios hablándonos a nuestros corazones. Póngale pasión a su vida. Póngale esfuerzo a su vida. Póngale diligencia a su vida. Póngale fuerza a su vida. No haga las cosas por hacerlas. No haga las cosas con el mínimo esfuerzo. Haga lo máximo que usted pueda hacer. Haga lo máximo que el Señor le permita hacer. Esfuércese al máximo, délo todo. El Señor le ha dado talento, le ha dado dones, le ha dado habilidades, le ha dado vida. Haga todo lo que pueda hacer. Que al final, si el objetivo no se logra, usted pueda mirar al cielo y decir con satisfacción, Señor, lo que me tocó hacer, lo hice con excelencia. Si no se logró, estoy convencida de que fue por tu absoluta y soberana voluntad, no por falta de diligencia mía. Yo trabajo con unos jóvenes, creo que lo he dicho varias veces, tengo unos compañeros de trabajo jóvenes, muy jóvenes, y a veces ellos me dicen, no, Flérida, yo llamé al departamento, pero no se puede. O, mira, traté de conseguir tal información, pero no la conseguí. O llamé al cliente, pero no lo pude contactar. Y luego, un poco ácida yo, debo decirlo, les digo, ¿y si de eso dependiera la vida de tu madre? Si de tú obtener esa información depende la vida de tu madre, ¿qué tú crees que pasaría? Y me mira, generalmente me miran con los ojos así pelados, me dicen, no, yo la consigo. Ah, pues consíguela. Hazte de cuenta que de eso depende la vida de la madre tuya y consíguelo. Y en la mayoría de los casos, cuando nosotros internalizamos el dar el extra, el dar lo máximo de nosotros, en la mayoría de los casos lo que vamos a obtener es el éxito. Porque dice la palabra de Dios que el Señor a las manos esforzadas las bendice.
Y dice la palabra que al de propósito firme, al de firme propósito, el Señor ayuda. Así que pensemos en si estamos actuando como Joás y estamos haciendo las cosas como, ¿cuántos golpes tú? Que le dé golpe a la tierra, ok. Pam, 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 ok, bien, ya, lo hice, salí de ti. O si estamos viviendo con pasión, con entrega, con al máximo, pensando que eso que voy a lograr, debo lograrlo porque voy a dar lo mejor de mí. Y si no se logra, no hay frustración, ¿eh? No hay trauma, si no se logra, es la voluntad de Dios. Pero yo tengo que estar segura de que es la voluntad de Dios y no que si no se logró es por dejar de mía, es porque yo no estoy dando lo mejor que debo dar. Así que esta historia de Joás nos ayude a mirarnos en un espejo y ver qué tenemos que ajustar en nuestras vidas. En qué área de nuestras vidas no estamos dando lo suficiente, estamos actuando con dejadez, no estamos siendo diligentes. Seguimos. Y murió Eliseo, señores. Yo no quería llegar a ese punto, pero tuve que llegar. Y murió Eliseo. Muy triste, ¿eh? Uno leyendo la Biblia se encanta con unos personajes y luego llega esta parte y es duro. Es duro. Murió Eliseo, ¿ya? Hasta ahí llegó Eliseo, pero ¿saben qué? Sus obras permanecen, dice la palabra. Dice la palabra que nuestras obras permanecen. Y miren si permanecen sus obras, que 3000 años después estamos aquí hablando de Eliseo, porque sus obras, nuestras obras, permanecen. Y lo sepultaron. Entrado el año, o sea, un año después de la muerte de Eliseo, vinieron unas bandadas, perdón, unas bandas armadas de moabitas. Vino, repito, vino una banda armada a Israel y atacó a los israelitas. Y aconteció que cuando iban a sepultar a un hombre que murió en ese proceso, en ese ataque, lo arrojaron a un hoyo que había ahí, un sepulcro. Antes los sepulcros eran un hueco. Lo arrojaron al sepulcro de Eliseo. Ellos no se fijaron porque estaban rápidos, estaban en medio de una situación de conflicto. El hombre murió, lo lanzan a un sepulcro, era el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó el muerto a tocar los huesos de Eliseo, ¿qué pasó? Revivió el muerto y se levantó sobre sus pies. Cosa de Dios, señor. Ahí yo no puedo entrar en nada, en doctrina ni nada de eso. Eso son cosas del Señor. Cosas del Señor. ¿No? Seguimos. Ok. Bien. Señores, atención aquí, que esto es interesantísimo, importante. El fin de Israel. El fin de Israel. Cuando digo el fin de Israel, me refiero a la parte norte. A la parte norte. Leo, ustedes presten atención, por favor. En el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas en Samaria. Es decir, Acaz, el rey Acaz estaba en Judá y Oseas estaba en Samaria. Y reinó 9 años. ¿Pero qué pasó con Acaz? Perdón, con Oseas. Lo mismo que pasó con sus antecesores. Hizo lo malo a los ojos de Jehová, así como le enseñó su, su antecesor Jeroboam.
Y dice que contra Oseas subió Salmanasar, rey de los asirios. Y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Oigan esto. Los asirios conquistan a Israel, pero no lo invaden del todo, sino que le dicen, miren, quédense tranquilos ahí, pero me tienen que pagar impuestos. Ustedes saben lo duro que es eso, que llegue una nación y te obligue, te imponga una renta y que tú hasta por respirar tengas que pagarle a otro país impuestos. Pues eso pasó con Israel. Repito, el pecado nos esclaviza. El pecado nos lleva a la miseria. El pecado nos pone en condiciones de siervos, pero Dios nos hace siervos, pero para bendición. Qué diferente, ¿eh? Ser siervo del pecado y ser siervo del Señor. ¿Cuánta diferencia? Hay un Dios que te ofrece paz, te ofrece gozo, te ofrece consuelo, restauración, perdón, aliento, vida. Y por el otro lado el pecado que te consume, te esclaviza, te destruye. Mas el rey de Asiria descubrió, oigan esto, él descubrió que Oseas estaba evadiendo impuestos, no le estaba pagando todo el impuesto que debía pagarle. Así que el rey de Asiria dijo, mira lindo, como tú no cumpliste con mi advertencia, te voy a invadir. Y así mismo fue, los asirios invadieron todo Israel. ¿Mm? Y en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria, que era la capital de Israel, y llevó a Israel cautivo a Siria. Y los puso allá en una ciudad cerca de un río, y ya eran esclavos, señor. Pasaron de ser una nación libre, fuerte, poderosa, a ser esclavos de una potencia militar como lo era Asiria. Porque los hijos, pero oigan por qué. Ustedes dirán, ¿y por qué el Señor permitió eso? Aquí viene la respuesta. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios. El pecado trae esclavitud, ¿eh? Eso ya lo hemos dicho. Eso lo hemos dicho. ¿Y qué tipo de pecados ellos cometían? ¿Qué tipo de pecado cometía la nación de Israel? Aquí viene. ¿Qué hacía ellos de pecado? Bueno, que Jehová Dios los sacó de la tierra de Egipto, lo libró de la esclavitud del faraón en Egipto, y luego que Dios los hace libres, entonces ellos vienen y ellos mismos deciden ser esclavos de dioses ajenos, ser esclavos de el pecado y la maldad. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová, su Dios. Eso de secretamente es sarcástico porque secretamente para ellos. ¿Y cuántas veces nosotros no creemos que estamos haciendo cosas secretamente? Cuando para Dios están ahí como si fuera a la luz del mediodía, claras, evidentes. ¿Eh? ¿Y qué tipo de pecados cometió Israel? Aquí dice, edificaron lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres hasta las ciudades fortificadas. Levantaron estatuas, ¿eh? Y le quemaban incienso a otros dioses. Y por eso provocaron a ira a Jehová y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Y aquí quiero hacer una aclaración interesante. Señores, oigan, el pecado es idolatría.
No sé si me di a entender. Todo pecado es idolatría. Por eso que la Biblia dice, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y cuando te da respuesta, y la misma Biblia te dice, sí, porque adoró a otros dioses. Todo pecado es idolatría. Todo pecado es idolatría. La idolatría es la raíz del pecado. Y yo me voy a aclarar, porque no quiero que me malinterpreten. La idolatría se define como poner otras cosas en el lugar de Dios. Y si usted tiene un jefe en su trabajo y ese jefe le da una orden, pero usted decide hacer lo que le dice otra persona, otro jefe de otra área, en lugar de lo que le dice su jefe directo, su supervisor directo, usted está poniendo, usted está decidiendo, ¿verdad? ¿A cuál de los dos le va a dar la prioridad? Estamos claros, ¿verdad? Usted recibe dos órdenes de dos jefes, de dos autoridades, de dos personas, y usted decide acatar una orden por encima de la otra. Ya usted está poniendo prioridad. Ya usted está decidiendo cuál de los dos, de las dos órdenes para usted tiene prioridad. Entonces, cuando hablamos en términos espirituales, si Dios dice, no mientas, no hables mentira, pero tú, para no perder el trabajo, para no perder el empleo, mientes porque te da miedo de decir la verdad y que luego eso te acarree problemas en tu trabajo, tú estás poniendo tu trabajo en el lugar de Dios. Tú estás idolatrando tu trabajo. Así que la acción fue la mentira, pero el trasfondo es idolatría. Y así podemos hacer con cualquier otro pecado, los pecados carnales, el adulterio. Tú estás poniendo la carne sobre la voluntad de Dios. El Señor te da una orden, no adulteréis. Así que el adúltero está poniendo la carne por encima de Dios. Está idolatrando. Entonces, todo pecado tiene su raíz en la idolatría. Y es por eso que el Señor es muy puntual en decirnos, hizo lo malo ante los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque adoró a otros dioses. Y nosotros, cada vez que cometemos un pecado, estamos adorando otros dioses. Puede ser el dios del dinero, puede ser el dios de la carne, puede ser el dios de la vanidad, de la vanagloria, muchísimos, del ego, del orgullo. Pero al final de la cuenta, son dioses ajenos que están tomando un lugar de preponderancia en nuestras vidas. Que Dios nos libre, que el Señor nos ayude a huir de la idolatría, porque a veces creemos que idolatría es solamente arrodillarse y prender velas y rezarle a figuras. Y no es así. No es así. Todo lo que ocupa el primer lugar en nuestras vidas es idolatría. Que no sea Dios. Todo lo que ocupa el primer lugar en nuestras vidas, que no sea el Señor, es idolatría. Seguimos. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá, ahí meten también a Judá, por medio de todos los profetas y de todos los videntes. Es decir, Dios le dio advertencia tanto a Israel como a Judá, pero ellos no hicieron caso de las advertencias. Así que, aunque ahora el Señor está castigando a Israel y ya Israel dejó de ser esa nación
en la que está ese pueblo del Señor, ya no lo es, porque ya fue invadido, ya ese grupo de personas salió, se lo llevaron los asirios. Quedaron algunos, sí, no todos fueron desterrados, pero una gran parte del pueblo de Israel fue desterrado. Así que ya podemos hablar de la caída de la nación de Israel. ¿Y ustedes saben cuándo volvió a restaurarse esa nación? Nunca. Todavía hoy la nación de Israel no ha vuelto a restaurarse de las invasiones y de las conquistas sufridas debido a su pecado y como castigo de Dios. Porque esto es importante. Eso fue un castigo de Dios. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Es decir, que aún así a Judá que se prepare, todavía Judá está ahí, ¿eh? Ya Judá está del otro lado, en el lado sur, viendo lo que le está pasando a Israel en el lado norte, y me imagino que están temblando, están nerviosos. Bueno, ellos dirán, bueno, lo que nos toca a nosotros ahora. Así que a ellos les toca prepararse porque su caída también viene. ¿Eh? Preparémonos para el próximo capítulo de esta historia en el que veremos la caída también de Judá. Ocupación de Samaria. Muy interesante esta parte, ya para finalizar. Y trajo el rey de Asiria, recordemos que Samaria era la capital de el reino del norte de Israel. Entonces ya el rey de Asiria conquista a Israel y Samaria, que era la ciudad céntrica, la más importante. Él trae gente de diferentes países que también esos países habían sido conquistados por él. Y bueno, él decide poblar a Samaria de personas de diferentes naciones. Trae gente de Babilonia, trae gente de la nación de Cuta, la nación de Abba, de la nación de Hamat, de Sefarbaín, y los trae y los pone a vivir en Samaria. Y dice aquí, en lugar de los hijos de Israel. Señores, hay bendiciones que Dios te las puede quitar para dárselo a otro. Hay bendiciones. Para Dios es nada quitarte una bendición y dársela a otro. La misma Biblia lo dice. La riqueza del pecador es para el justo, pero al final de la cuenta también Dios puede dársela a quien él entienda que quiera dársela, porque su voluntad es soberana. Entonces, usted tiene una bonita familia, cuide su bonita familia, porque el Señor puede decidir quitarse. Usted tiene talentos, cuide los talentos y póngalo al servicio del Señor, porque Dios puede decidir quitártelo. Las bendiciones que Dios nos da, son condicionadas, no están escritas sobre piedra, no se crea el cuento de que ya yo estoy aquí posicionado y de aquí no me baja nadie. La tarea suya es cuidar la bendición del Señor. Israel no cuidó lo que Dios le dio. Y ahora había gente de otras naciones ocupando su tierra, cosechando su siembra, apropiándose de sus casas. Pensemos en eso. Y vino esta gente extraña de otras naciones y conquistaron, poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando ellos estaban recientes llegando, oigan lo que pasó. Esta gente extraña que no conoce la ciudad, llegan, son extranjeros y comenzaron a vivir ahí. Pero ellos no temían a Jehová, ellos ni conocían a Jehová. ¿Quién es Jehová? Para ellos no sabían. Así que envió Jehová. ¿A quién envió Jehová? ¿Qué ven ahí? Leones
que los mataban. Oigan esto es fuerte. Dios mandaba leones para que los mataran. ¿Pero por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué el Señor envía leones para matar a esta gente? Vamos a ver por qué. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú mandaste no conocen la ley de Dios. No conocen la ley de Dios. Y vino uno de los, perdón, dice aquí, la gente que tú trasladaste no conocen la ley del Dios de aquella tierra. No conocen la ley del Dios de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos. Y he aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Así que el rey de Asiria mandó urgente y dijo, bueno, pues busquen uno de los sacerdotes de esa tierra que conoce la ley, que conoce a Jehová, llévenlo para allá para que él les enseñe a ellos, a esos extranjeros, cómo deben caminar delante de ese Dios que es dueño de esa tierra, porque ojo, esa tierra no era de los israelitas, esa tierra era de Jehová, como todo lo que existe y subsiste es del Señor. Así que cuando Dios le quite algo a usted, no haga bendita y no se queje, porque al final de la cuenta eso no es suyo, eso es de Dios. Y el Señor le quiso dar esa lección a esos extranjeros. Ustedes vienen aquí pensando que esta tierra es de los israelitas, que ustedes se la quitaron a los israelitas, pero no es así. Esta tierra es mía. Esta tierra es mía, me pertenece. Es mía, aquí habito yo, y el que viva aquí tiene que hacer mi voluntad, tiene que temerme, tiene que conocerme. Ustedes vienen aquí y ni siquiera conocen mi ley, así que vamos a ponernos, vamos a alinearnos. Envían un sacerdote, les enseña la ley de Jehová y ellos comienzan a obedecer a Dios. Comienzan a hacer los mandatos y a cumplir la ley de Dios. Interesante, ¿verdad? Muy interesante. Y así es como Dios les perdona la vida y les permite continuar habitando en esa tierra. Muy interesante, ¿eh? Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho a los de Samaria. Cada nación, es decir, habían varias naciones. Había 1, 2, 3, 4, habían más de 5 naciones. Imagínense ustedes, gente de más de 5 naciones y cada uno con sus dioses. Y habían naciones que tenían más de un dios. Ya usted puede imaginarse el lío que había ahí. La gente orándole a cada dios y un desastre. Y ellos comenzaron cada uno a levantar, ¿cómo se llama esto? Lugares de adoración a sus dioses. Pero, oigan esto que interesante, temían a Jehová. Temían a Jehová. Eso suena como contradictorio, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Temían a Jehová, pero tenían otros dioses. ¿Cómo es eso? Suena extraño. Entonces aquí vamos. Aquí vamos. Cuando hablamos de que temían a Jehová, era porque se les enseñó a cumplir con las leyes ceremoniales, eh, los hábitos, la cultura, lo que debían hacer, pero no se les obligó a amar a Dios. Son dos cosas diferentes.
Nosotros, los hijos de Dios, estamos llamados a temer por amor al Señor, a servirle al Señor por amor. Cuando el Señor nos pide adoración, Él espera que lo hagamos bajo el amor que le tenemos a Él. Así que esta gente no estaban obligadas a amar a Dios porque al final de la cuenta ellos no fueron escogidos por Dios. Ellos no eran el pueblo escogido por Dios. Ahora, si estaban en la tierra del Señor, debían caminar bajo las leyes y normativas que Dios había establecido. Si tú no me quieres amar, no me ames. Si tú no me quieres adorar, no me adores, pero camina por la raya. A eso es a lo que se refiere, que ellos temían a Dios, comenzaron a conocer de Dios, ya sabían cómo caminar fino, pero nunca se les exigió adorar y amar a un Dios que al final de la cuenta no los escogió. Ese no era el pueblo de Dios. Y eso nos manda a nosotros un mensaje. Cuando hay gente que definitivamente no aman a Dios. No aman a Dios. Y hay cosas que son difíciles de entender, pero no aman a Dios. No hay forma. Y tú puedes durar años predicándole y hablándole y enseñándole, pero ellos nunca van a amar a Dios. Y ni modo, ¿verdad? Dios no los obliga porque al final de la cuenta, ellos no forman parte de ese pueblo escogido por Dios. Ni modo. Vamos para adelante. Dice, así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Suena contradictorio, pero así fue. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Señores, ya la nación de Israel ya no era la nación de Israel que dejamos la semana pasada. Ahora entra otra etapa. Ahora la semana que viene vamos a hablar acerca de Judá, que es la que queda. Y vamos a ver qué pasa con Judá. Ya les di un aviso, un spoiler de que será conquistada también, será desterrada también. Y de esa manera, pues el Señor ejecutará juicio sobre ellos, pero la misericordia del Señor aún permanece con su pueblo. Y eso lo veremos en la próxima clase, en la voluntad del Señor. Así que, gracias por acompañarme en este estudio y mantenerse atentos. Ahí digo, es que la clase de hoy estuvo bastante emocionante. Vamos a orar para finalizar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que nos permites aprender. Gracias, Padre, porque hemos visto la manera en la que tú escuchas nuestro clamor y eres misericordioso. También hemos visto la manera en la que tú eres un padre que castigas, que corriges, que nos disciplinas. Ayúdanos, Padre, a amarte, a servirte, a honrarte y a cuidar, Señor, las bendiciones que tú, por amor, nos has dado. Que nuestras vidas, Señor, te sirvan y que nosotros marquemos el futuro, un futuro bendecido para nuestras próximas generaciones, dando la sabiduría que necesitamos para caminar dentro de tu voluntad. Te amamos, Señor, y te damos las gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarme, no dejarme solita. Dios les bendiga. Nos vemos la semana que viene. Bye, bye.